Bienvenido nuevamente al capítulo de selección del curso Photoshop de 0 a 100. Este capítulo sí que va a estar bueno porque estamos aprendiendo una de las herramientas fundamentales y que además tiene un montón de posibilidades para poder eliminar un fondo, por ejemplo, de nuestra imagen o poder hacer un montón de cosas como composición o lo que vos desees realizar. Vamos a verlo con este ejemplo que nos va a ser muy útil. Vamos a utilizar una versión de la imagen anterior, de la imagen de los capítulos anteriores, pero está un poquito modificada. Esa imagen puedes acceder a través de archivo abrir y la tenés como C04 imagen 01. Le das a abrir y vas a tener exactamente lo mismo que yo. Principalmente lo que tenemos para seleccionar son estas herramientas que tenemos acá. Son estas tres herramientas, son las herramientas de selección. Cuando nosotros tenemos apretado sobre cualquiera de las herramientas, nos va a brindar más opciones. Por ejemplo, en este caso, las dos herramientas principales es la herramienta rectangular y la herramienta marco elíptico para hacer un círculo. También tenemos las herramientas de lazo. Acá tenemos herramientas donde obtenemos resultados mágicos a través de algoritmos o de inteligencia artificial. La primera opción solamente está disponible a partir de Photoshop 2020. Si vos me preguntás cuál utilizo de todas estas, la respuesta es todas. Depende la opción que necesitemos seleccionar. Vamos a ir por la primera y la más sencilla, que es la herramienta marco rectangular. En la parte superior tenemos en la barra de opciones varias opciones, por ejemplo la de desvanecer que vimos en nuestro primer capítulo. Vamos a dejarle en 0 píxeles. Y simplemente para hacer una selección, por ejemplo de este cuaderno, vamos a apretar desde acá y sin soltar vamos a llevarlo acá. De esta manera pudimos hacer un cuadrado que podemos copiarlo y hacer una copia. Pero también tenemos más opciones. Digamos que quiero hacer una selección lo más cercano a los laterales posibles. Una buena forma de hacerlo es seleccionando más de lo necesario, algo así. Y ahora, para tener un mayor control de cada uno de los lados, puedo deseleccionar, o sea, restarle a esta selección. Simplemente tenemos que apretar la tecla Alt u Opción de tu teclado, se nos va a aparecer este menos y mientras que la tengamos apretada la tecla presionada, podemos hacer un cuadrado que va a deseleccionar de toda la parte que esté seleccionada, por ejemplo esta. Así tenemos un control aún mayor de la selección. También puedo hacer lo mismo con este lado, con el lado de abajo. Yo sigo presionando la tecla Alt y también puedo hacer lo mismo con este lado. Si como en este caso me pasé y borré demasiado, también puedo agregarle a la selección y eso lo podemos hacer con la tecla Shift. Luego va a aparecer el más y vamos a decir que desde acá para acá adentro todo esto me lo adhiera a la selección. La tecla Alt y Shift va a ser fundamental en todo nuestro recorrido en Photoshop y básicamente siempre va a actuar de forma negativa el Alt y de forma positiva el Shift en un montón de otras herramientas. Así que tenedlo muy en la cabeza que Alt y Shift son fundamentales. Ya tenemos nuestra primera selección, una selección bastante precisa. Vamos a hacer una copia, por ejemplo, Control C, Control V. Tenemos nuestra copia que automáticamente nos va a generar una capa y con la herramienta Mover vamos a mover esa selección que acabamos de realizar. También podemos, por ejemplo, seleccionar este círculo que tenemos acá con un llavero. Para eso vamos a elegir la herramienta marco elíptico, que teniendo presionado sobre la herramienta de marco nos va a aparecer esta función como en segunda instancia. Soltamos sobre el círculo y vamos a hacer un círculo para seleccionar este portallave. Para generar el círculo tenemos que imaginarnos que vamos a hacer un cuadrado, ¿sí? Como si fuera un cuadrado y empezar desde ahí hacia el final del cuadrado. Pero siempre que queremos hacer una selección de círculo nos pasa esto, que o calculamos mal desde arriba, calculamos demasiado abajo, o desde abajo o desde el costado como acá, que nos pasamos un poco en la selección. Entonces vamos a darte más herramientas para que puedas tener una selección más precisa.
Para deseleccionar simplemente podemos ir a selección, deseleccionar, o si no apretar control D en tu teclado. Y vamos a hacer lo mismo, pero en vez de empezar como si fuera un cuadrado de arriba hacia abajo, quiero decir que arranque desde el medio ese círculo. Para eso podemos apretar la tecla Alt sin soltarla y vamos a elegir más o menos el centro y vamos a ir agrandando. De esta manera nos va a generar un elipse desde el centro, desde el punto inicial que nosotros le dimos. Vamos a soldar. Fíjate que aún así no es suficiente para tener una buena selección del círculo. El círculo es especial, no es tan fácil como un cuadrado en donde podemos definir bien los puntos. En el círculo necesitamos más herramientas, por lo cual vamos a hacer una nueva selección. Vamos a apretar control D. Te voy a mostrar otra manera más de hacer una selección más precisa. Si nosotros sabemos que esto es un círculo perfecto, cosa que no creo que sea tan perfecto, pero parece ser un círculo perfecto, podemos apretar la tecla Alt desde el centro y nos va, como antes, a crear un círculo desde el centro. Pero si queremos que sea un círculo perfecto, podemos también, sin soltar la tecla Alt u Opción, apretar la tecla Shift. De esta manera me va a generar un círculo perfecto. Voy a deshacer esa selección y también te quiero mostrar que el círculo perfecto lo podemos hacer de la manera convencional. Simplemente apretamos Shift y desde la punta izquierda hacia la punta derecha de abajo nos va a generar un círculo. Aún así no es suficiente para tener una selección perfecta. Vamos a crear un círculo desde arriba y vamos a poner más o menos como si fuera el tamaño de esa portallave. Y ahora, si nosotros necesitamos mover ese círculo, podemos apretar la tecla espacio y se nos va a bloquear esa selección para poder moverla. Y ahora que está posicionado en otra ubicación, puedo mejorar esa selección. Una vez que estemos conforme, soltamos y ahora sí vamos a tener una selección más precisa. Realmente tenemos que aprender a utilizar estas teclas, especialmente la tecla espacio, para poder movernos, porque si no, no hay forma de hacer una selección con la herramienta elipse y tener un buen resultado. Vamos a hacer una copia de este portallave, pero recordemos que no estamos sobre el fondo, así que no íbamos a seleccionar nada. Vamos a apretar sobre el fondo, que es donde está este portavasos, y vamos a apretar control C y control V. Con la herramienta mover podemos ahora sí mover ese portavasos y tenerlo mucho mejor seleccionado. A veces nos sucede que no tenemos algo tan preciso como un cuadrado o un círculo y tenemos que tener la libertad de seleccionar lo que queramos de otra manera, de una manera libre. Entonces vamos a mover este vaso por acá, vamos a seleccionar la capa 2 y la vamos a mover por acá y vamos a seleccionar esta engrampadora, creo que es una engrampadora. Para eso podemos utilizar la herramienta de lazo. La herramienta de lazo, simplemente, como nosotros dibujemos, vamos a ir realizando esa selección. Pero fíjate que incluso yo, que tengo la tableta digitalizadora, te cuesta mucho mantener una línea recta. Por lo cual podemos ayudarnos con la herramienta lazo poligonal. Vamos a deseleccionar eso que hicimos recién con control D. Y vamos a seleccionar con puntos donde va a estar el límite de esa selección. Si en algún momento te pasa que te equivocás y apreté en un punto incorrecto, aprieto la tecla retroceso y vuelvo a hacer el punto. Ahí está, ahora sí. Tiene cierta curvatura, por lo cual cuesta un poco. Y simplemente voy presionando puntos claves donde tiene que estar esa selección. Vamos a elegir fondo, vamos a apretar control C, control V corta y con la herramienta mover lo vamos a poner acá. También tenemos disponible una herramienta que automáticamente detecta los bordes. ¿Cuál es esta herramienta? Es la herramienta lazo, pero con magneto, o sea, el lazo magnético. Vamos a elegir fondo
Y con esta herramienta lo que nos permite, por ejemplo, vamos a seleccionar la regla, asegurémonos de estar en la capa correspondiente, fondo, y vamos a empezar, por ejemplo, en este punto, y automáticamente al moverme, Photoshop va a detectar cuáles son los límites de esa regla. Y si en algún momento queremos poner un punto clave, podemos apretar también un punto y seguir por esos límites. Yo no apreté en ningún momento y esta selección me la hizo automáticamente a través del imán del lazo magnético. Control C, Control V corta y la herramienta mover, y ahí tenemos nuestra selección con lazo magnético. Vamos a agrupar todas estas capas. El hecho de agrupar una capa lo que nos permite es trabajar con varias capas como si fuera una sola. Entonces vamos a agrupar todos estos cambios que realizamos con la tecla Shift, selecciono todas las capas y aprieto en el icono de grupo, que esto me va a permitir ocultarlas todas juntas, ¿sí? Y si yo muevo este grupo va a trabajar como uno solo. Así que vamos a ocultarlo, vamos a seleccionar la capa de fondo y vamos a utilizar una herramienta que tiene Photoshop a partir de Photoshop 2020, que utiliza inteligencia artificial, que es la herramienta de selección de objeto. Esta herramienta es bastante sencilla, simplemente indicamos a través de un rectángulo, en este caso, que queremos que nos seleccione, y automáticamente Photoshop va a hacer sus cálculos y va a decir dónde está la selección. Ahí vemos cómo hizo esta selección, que tampoco es tan perfecta porque acá los bordes vemos que no los tomó en cuenta, pero también nos serviría, por ejemplo, para este teclado. Fíjate que hice una selección parcial, por lo cual tomó solamente las teclas, pero si yo, por ejemplo, lo dividía en el reloj, seguramente que me hace una selección más precisa. Vamos a poner Control C, Control V y vamos a mover para que veas que hizo su recorte, pero fíjate en los bordes no es exactamente preciso. Por eso siempre tenemos que aprender a hacer nuestras selecciones manuales. Pero es una herramienta que nos puede ahorrar trabajo. Vamos a eliminar esta capa. Para eliminarla simplemente podemos apretar sobre el tachito. Me va a preguntar si quiero eliminar la capa número 5, le voy a decir que sí. Y vamos a utilizar otra de las herramientas que disponemos en Photoshop, que es la herramienta varita mágica. Esta herramienta lo que nos permite es simplemente decir qué queremos seleccionar. Nos puede servir esta herramienta, es, por ejemplo, vamos a hacer un círculo de selección. Vamos a seleccionar herramienta marco elíptico, bastante grande en todo esto. Y como esto es un contraste bastante alto, acá sí va a saber detectar qué es lo que tiene que borrar, así que vamos a seleccionar la herramienta de varita mágica y le decimos a través del Alt que reste con la varita mágica la parte que está en blanco. Fíjate que acá restó algo, acá restó otro poco, y si sigo apretando me va a ir eliminando todo el fondo. Tenemos una selección bastante buena del círculo y por lo general de esta manera es como se utiliza la herramienta varita mágica. También tenemos otra herramienta que es bastante útil, que es parecida a la herramienta varita mágica. Vamos a seleccionar la herramienta elíptica, vamos a deseleccionar esto que hicimos con Control D y nuevamente voy a tomar todo esto de selección. Ahora sí, puedo utilizar la herramienta selección rápida, o bien para seleccionar más fondo nos aparece un más, y si apretamos la tecla Alt nos va a aparecer un menos, y podemos utilizar como si fuera un pincel para decirle qué parte queremos que borre. Soltamos y automáticamente vamos a tener de esta manera una selección del círculo central restando a través de la herramienta de selección rápida. Vamos a utilizar otro ejemplo, porque este es un ejemplo muy práctico y objetivo para esta imagen en particular, donde todo es muy geométrico. Vamos a ir a Archivo, Abrir, y vamos a abrir esta imagen que tenemos acá. Y vamos a intentar quitar el fondo de esta imagen. Para eso podemos utilizar nuestra opción de seleccionar sujeto. Podemos utilizar todas las herramientas que utilizamos antes, pero esta selección de sujeto nos va a permitir hacer una selección rápida. Vamos a elegir una herramienta de selección.
como la herramienta varita mágica, y vamos a seleccionar sujeto con esta opción. Photoshop automáticamente va a través de algoritmos tratar de identificar el sujeto en la imagen y hacer una selección. Esta imagen es una imagen donde tiene bastante contraste con el resto y ya nos hace una selección bastante buena, pero esa selección nosotros la podemos reafinar, podemos hacer una selección mucho más precisa, porque por ejemplo podemos ver en la parte de acá abajo que nos hizo una selección de una sombra que no nos interesa que esté. Para eso podemos ir a seleccionar y aplicar máscara. Esto nos va a traer un montón de nuevas opciones, un montón de tensores que nos van a dar más herramientas para poder agregar selección o quitar. Vamos a utilizar las más básicas en este momento y a medida que vayamos avanzando en nuestro conocimiento vamos a utilizar herramientas mucho más precisas y tensores que nos van a servir para tener una mejor selección. En primera instancia vamos a tener como ver en este rojo translúcido. Si a vos no te aparece, apretá en el iconito, colocá en superponer y dale una opacidad más o menos de un 60% o 70%. Esto va a hacer que lo que está en este rojo translúcido en un 70% de opacidad va a ser la parte que no esté seleccionada y el resto va a ser lo que está seleccionado. Entonces podemos acercarnos a esta parte que tenemos por acá y utilizar la primera herramienta, que es una herramienta de la misma manera de selección rápida, en donde podemos tener apretada la tecla Alt para que nos aparezcan menos y decir esto de acá lo tenés que borrar. Soltás y Photoshop va a hacer un cálculo para tratar de identificar los bordes. Aún así no identifica bien el borde absoluto. Así que vamos a usar otra herramienta, que es la herramienta pincel dentro de refinar selección. Esta herramienta pincel actúa de la siguiente manera. Si yo aprieto el botón derecho, puedo cambiar la dureza, igual que un pincel convencional, o el tamaño. Vamos a poner una dureza más fuerte y un tamaño de 30 aproximadamente. Y apretando la tecla Alt para decirle quiero eliminar, voy a manualmente pintar sobre las partes que no quiero que estén seleccionadas. Y acá que me borro un poquito de más, puedo achicar aún más el pincel y sin apretar nada voy a agregar selección a la imagen. Y acá también me borro un poco de los dedos, así que manualmente con la tercera selección puedo agregar algo más de información. Bien, vemos que fuera de todo, más allá de todo, hizo una buena selección. Así que vamos a dejar esa selección así como está. Nos vamos a desplazar hacia abajo de todo y vamos a asegurarnos en enviar a selección. Porque en este momento no estamos trabajando con máscara, simplemente con selección. Vamos a darle OK. Perfecto, fíjate cómo ahora la selección es mucho más precisa en este lado y cómo está agregado el dedo de ese otro. Nosotros podríamos borrarle el fondo directamente o quizás algo que es no destructivo es agregarle una máscara. Agregarle una máscara significa que todo lo que esté pintado en negro en la máscara se va a ocultar y todo lo que esté pintado en blanco se va a mostrar. Así que teniendo una selección realizada, yo puedo apretar en el botón máscara y automáticamente me va a crear una máscara de color negro en la parte que no estaba seleccionada y solo lo seleccionado me lo va a poner blanco. Si nosotros apretamos Alt y apretamos sobre la máscara, podemos ver que lo negro es lo que no se ve y lo blanco es lo que se ve. Pero como dijimos en un capítulo anterior, siempre tenemos disponible el resto de los píxeles. Perfecto, ahora podríamos crear una capa nueva. En la parte inferior vamos a apretar sobre este icono que generamos una nueva capa. Vamos a arrastrar esa capa abajo de todo y vamos a hacer un degradado y vamos a utilizar la herramienta de degradado. Esta herramienta la tenemos por acá. Podemos tener apretado. Es la primera herramienta de degradado y podríamos colocar un degradado de un color a otro, que es la primera opción que tenemos por acá. Vamos a desplegar esta ventana y vamos a apretar sobre el rectángulo para crear un degradado personalizado. Vamos a poner
en la punta superior que sea un color parecido al del cielo y en la parte de abajo un color parecido al que tenía en el suelo. Vamos a darle OK y simplemente lo que vamos a hacer es realizar una línea para que nos genere ese degradado. De esta manera pudimos borrar el fondo muy fácilmente y podemos trabajar en un futuro con esta imagen para generar nuestra propia composición. Podemos hacer un montón de cosas con esta imagen, incluso agregarle algo de sombra para que tenga un poco más de profundidad, pero eso va a quedar para futuros capítulos. De esta manera pudimos eliminar nuestro primer fondo. Esta es una herramienta fundamental. Con esta herramienta la vamos a utilizar para todo, incluso para el próximo capítulo donde vamos a estar viendo la herramienta de clonado que nos va a permitir borrar objetos y borrar, por ejemplo, imperfecciones en la piel como granos que muchas veces me piden en mi canal de YouTube para que suba tutoriales cómo borrar estas imperfecciones de la piel. Lo vamos a ver y vamos a aplicar también la selección. Eso es todo por ahora. Nosotros nos vamos a ver en el próximo capítulo.